Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios 4, versículo 7. Ya tiene la palabra en Efesios capítulo 4, verso 7. Voy a pedir que alguien esté atrás siempre. Sí, el servidor que se queda aquí siempre quédese atrás, ahí junto a la puerta, por favor, cualquier cosa. Gracias, amigo. Cierra tus ojos. Dios, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu poder, porque tú estás en medio de nosotros y podemos bendecirte y darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero hablar acerca de lo que es el objetivo de la profecía en la iglesia. El objetivo de la profecía en la iglesia. Y mi introducción es que Dios instituyó la profecía y a los profetas desde tiempos antiguos porque Dios quiere hablar con sus hijos. Dios quiere hablar con sus hijos. No solamente sabemos que la Biblia es nuestro fundamento. Sabemos que la Biblia es lo que creemos que es nuestra parte fundamental. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y porque Dios cree que es necesario para la edificación de la iglesia actualmente. La profecía es algo que Dios creó, y a los profetas Dios los instituyó a través de Jesucristo. Y Jesucristo es quien da los dones y los ministerios. ¿Para qué? Para hablar con sus hijos. Diga, para hablar conmigo. Para hablar conmigo. Y para hablar con la iglesia en general. Para hablar con Diga, para edificarme. Para edificarme. Dile a tu hermano, Dios quiere edificarte a través de la profecía. Dile. Dios quiere edificarme a través de la profecía. Dice Efesios capítulo 4, verso 7. Pero cada uno de vosotros, de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesús. Por eso dice que subió para dar dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De qué está hablando? La resurrección. Del infierno. Que Jesús también bajó al infierno para llevar a los que en aquel entonces y ver que Satanás no tenía ni tiene autoridad sobre la humanidad. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Esto quiere decir que los que anteriormente estaban en el infierno, Jesús, bajó por ellos. Ahora, cuando sea, después de la tribulación del gran juicio, aquellos que no decidieron tener un encuentro con Jesús, aquellos que no decidieron llevar una vida santa con el Señor, irán de nuevo a ese lugar, y entonces Jesús ya no los va a sacar. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dice, y él mismo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, y todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Perdón. No entiendo. Acércate, porque si no. ¿Qué quieres? Es que no te entiendo. ¿Tu agua? Ah, tu Gatorade, ok. ¿Qué dice nada más tú? Bien. Está un poco deshidratado el muchacho, por eso tiene que tomar también eso. La Biblia es nuestro fundamento. Antes que cualquier cosa, cualquier fundamento doctrinal, el que enseñe algo que no está en la Biblia, fundamentado en la Biblia, no es de Dios definitivamente. Y aquí entonces dice que Jesús, Él subió a lo alto para dar dones a los hombres. Porque Él tenía que subir para que el Espíritu Santo viniera y descendiera, pero aún en la antigüedad había profetas. Y entonces, algo que la Biblia nos habla es de que el Señor sigue hablando a través de su profecía. Dice aquí, Él constituyó apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí la palabra del Señor nos habla de diferentes situaciones por las que sirve la profecía. Y yo no hablo de aquellos hombres que andan profetizándole para manipular, andan profetizando lo que no es de Dios. Porque ¿cómo sabemos que alguien es un profeta? ¿Cómo sabemos que el que profetiza es de Dios? Es que está bien guapo, pastor. No. Es que habla muy dulce. No, tampoco. Es que siento en mi estómago. Tampoco. ¿Cómo sabemos que el que profetiza es en verdad un profeta? ¿Aló? ¿Por qué? Bueno, el diablo habla de la Biblia. ¿Por qué? Porque habla con verdad. O sea, porque se cumple. Es cierto lo que dice. Y se va a cumplir. ¿Verdad? Alguien que viene y te profetiza algo y no es de Dios. Hoy en la actualidad hay mucha gente que y por eso es de que se ha denigrado el ministerio profético. Por eso es que muchos ya no creen en el ministerio profético. ¿Por qué? Porque hay mucho charlatán, así como apóstoles. Ahora ya la apostatitis, ¿verdad? Ya muchos van a Colombia, ya nada más dan su lana y les dan su certificado de reconocimiento de apóstol y ya llegan con un apóstol, ya son apóstoles. Y no es así. El que da los ministerios es Dios. Muchas veces nosotros tenemos que imponer manos, pero cuando ya es confirmado el ministerio, le imponemos manos, menos no. Amén. Por eso dice la palabra, no impongas manos a la ligera. Yo no puedo ponerle las manos a alguien que no es pastor diciéndole que es pastor, porque a esa misma persona le afectaría. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Entonces, a fin de perfeccionar la profecía, los ministerios, y me voy a enfocar más que nada en el ministerio profético, porque hoy quiero hablar del ministerio profético y del don profético. El ministerio profético es aquel hombre que anda ministrando en muchos lados, profetiza
y va a muchos lados bajo autoridad de sus pastores y de su iglesia, aclaro. Porque hay mucha gente que anda como llanero solitario profetizando y diciendo y hasta viven en adulterio y hacen fraudes. Yo no hablo de ese tipo de gente. Yo hablo a aquellos. El profeta sale, el ministerio profético sale con autorización de sus pastores, bajo autoridad, bajo cobertura de sus pastores y de su iglesia a la que pertenece. El profeta tiene que pertenecer, ser miembro de una iglesia. Amén. Y yo creo que empezó primero, mire, yo quiero que no se me distraiga, que vea aquí la diferencia del ministerio profético al don profético. El ministerio profético es aquel que, ¿qué dije? Que va ahí, ¿Qué? que ministra en Ok, pero ¿dónde? diferentes lugares. Ok, a las naciones, a otras iglesias, etc. Y el don profético, por eso el ministerio por lo regular empieza con un don profético. El don profético ese se ministra en la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? Por ejemplo, esta es nuestra iglesia local. Y la iglesia universal, y no hablo la que sale en la televisión, no me refiero a eso. La iglesia en general es toda la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces el ministerio puede ir a las naciones, otras iglesias, y el don profético, él ejerce el don en la iglesia local. Amén. Ok. Entonces, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, dice aquí más adelante para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, aquella profecía que no sirve para edificación no es de Dios. Hay gente que profetiza para destruir. Es cierto que bíblicamente hay profetas o había profetas que predicaban juicio, pero no era para destruir. Era para que la gente reconociera, recapacitara de su pecado. O sea, si viene algún profeta y te descubre, no es para avergonzarte. O puede ser que a lo mejor sí te avergüence. ¿Para qué? Para que reconozcas. Pero por lo regular, si te dice tu verdad, no es para avergonzarte, no es para afectarte, es para animarte, para que vuelvas al redil, para que vengas a Cristo, para que Él cumpla su propósito en ti. Amén. Y entonces dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo preguntaría, y hablo no hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia en general, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Quiero preguntarles, que usted me conteste, ¿ya llegamos a la unidad de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿por qué no? Todavía no hemos llegado a la unidad de la fe. Todavía no hay una unidad, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, el jueves en la reunión de pastores, uno de los pastores hablaba acerca que en realidad estamos unidos, pero no hay unidad, no unánimes. O sea, nos unimos, pero cada quien en su iglesia, cada quien con su rollo, cada quien con sus problemas financieros. O sea, cuando hay un problema con alguien, no nos apoyamos, no nos ayudamos. Eso es lo que decían en la junta de pastores. Todavía no hay una unidad de la fe. Y no hablo de la unidad que quiera ser el pontífice, el que quiera ser el, ¿cómo se llama? El papa. Porque lo que quiere hacer el papa es unidad, lo que quiere hacer es una sola religión, una unidad, unión o unidad de religiones, cristianos, católicos. Estaba yo oyendo cómo el G12, uno de los propósitos, o el propósito principal, es que la iglesia, ellos tienen orden. El G12 son el catolicismo
y los Illuminatis filtrados en iglesias cristianas. Usted llega, ahora ya se descararon, ¿no? Porque ahora ya son el G12 y ya hasta sus cantos del grupo G12 y no sé qué tanto, ¿no? Y el objetivo de César Castellanos es regresar a los cristianos al catolicismo. Dice, y si no lo regresamos, mínimo ya los confundimos. Por eso es que ahorita vamos a ver algunos puntos del profeta. El profeta no es solamente aquel que profetiza, el profeta tiene que estar capacitado, enseñado. A mí nos invitaron hace algún tiempo, cuando estábamos todavía trabajando con las iglesias de Oaxaca, una de las iglesias que quería que le diéramos cobertura, una pastora, tenía como 20 profetas. Dije, wow. Y me dijo, pastor, yo quiero que hable de la profecía. Le dije, voy a pisar callos. No, usted hágalo, pastor. Entonces, 3 días seguiditos, consecutivos, estoy hablando de la profecía, la profecía, la profecía, la profecía. Y yo me di cuenta que, para empezar, nadie llevaba esta espada. Otra, no conocían de Biblia. ¿Cómo me di cuenta que no conocían de Biblia? Porque yo pregunto, ¿no? Yo pregunto mucho. Versículos, a ver, háblame de esto, háblame. Y cuando se quedan, yo sé que no saben. Y entonces le dije a los profetas, a ver, pásense acá. Estaban todos ahí, llenaban dos hileritas así. Y cuando más que a la congregación les preguntaba a ellos, no sabían versículos bien fáciles, hermanos. Y entonces yo sí les dije, no saben de Biblia. Si yo fuera el pastor de esta iglesia, les dije, lo primero que haría, los sentaría, que aprendieran la Biblia, porque un profeta conoce de Dios, un profeta conoce del mover del Espíritu Santo, un profeta conoce de su ministerio, de su don. Imagínense, y hoy en la actualidad hay gente de verdad, hermanos, que hace cada tonterín media. Estaba viendo un video de unos hermanos cristianos, de esos que avientan sal, que avientan aceite, que avientan, ¿qué más? Vino, ¿no? Yo no sé dónde se lo chutaron todo eso. De la brujería. Para mí es de la brujería. Y tengo fundamentos. Y se metieron a la cueva. ¿Cuál era la cueva del diablo? ¿Cómo le llamaban? En Veracruz, en Catemaco. Usted va caminando, pero llega el momento dado, hermano. No sé cuántas horas son, que empiezan a encontrar ropa, fotos, velas en el camino. Y ya después, hermano, adentro de la cueva, empezaron a poner música cristiana y empezaron a reprender, metiéndose en la cueva del diablo, en la casa y sí, decían algo cierto, que el Señor creó las montañas y que eso era de Dios, no era del diablo, pero que el diablo se fue a poseer, sí. Pero yo veía que era más la sal y el vino y el aceite que llevaban de esas botellitas de aceite de olivo, y la sal la llevaban hasta todavía en bolsas y las aventaban ahí, y el vino lo llevaban de lo que venden en la tienda de Tetra Pak, según ese era el vino, y lo aventaban y ahí bien emocionados y profetizando y reprendiendo y tantas cosas, ¿no? Pero me di cuenta que no conocían la palabra, y según iba un profeta y un disque apóstol, yo me di cuenta que en realidad no conocían la palabra. Y se puede levantar a alguien como profeta, pero si no conoce la palabra, hermano, puede fracasar. Mejor que se siente. Dice, entonces, necesitamos llegar a la unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier tiempo de todo viento de doctrina. O sea, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Porque profetiza, córrele. Es más, hay gente que va y una vez me acuerdo que vino una persona y me dijo, profetízame. ¿Perdón? Sí, profetízame. ¿Cuánto quieres? Profetízame.
andábamos ahí en el sur y así me dijo, profetízame, yo quiero que tú me profetices y me vaya bien. Dije, pues no es magia, no es la varita, ni también te voy a decir algo que Dios no me haya dicho de ti. Efesios 4, versos 11 y 12, dice primeramente que Él reparte ministerios y dones. ¿Quién? Jesús. Una vez llegué a un grupo y de donde decía que tenían, sí se los he platicado, ¿no? Decían que tenían todos los ministerios. Que había apóstoles, había profetas, había evangelistas, pastores y maestros. Dije, ahora sí, como dije hace rato, wow. Ya ni nosotros. No, y cuando yo le pregunté, oye, ¿por qué tienes todos los ministerios? Es una iglesia bien chiquitita. Y me dice, bueno, es que cada año hacemos una selección de quién es el apóstol, quién es el profeta. Y dije, Dios es quien reparte, no el hombre. Uno puede saber, por ejemplo, qué ministerio tiene él y qué ministerio tiene. ¿Por qué? Por lo que se da, por cómo funciona, por cómo Dios lo usa, por lo que conoce. ¿Sí me explico, hermanos? Pero quien los da es el Señor. Él nos muestra su propósito de Dios para la iglesia de hoy en día. O sea, la profecía nos ayuda como guía también. Versículo 12 dice que es para perfeccionar a la obra, a la iglesia, para la obra de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. La profecía te va a edificar, nunca te va a destruir. La profecía es para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Hoy se han levantado muchas doctrinas. Hoy podemos ver iglesias aquí por ejemplo en la Moctezuma, yo no sé, pero fácil, iglesias de todo tipo. Yo puedo ver como 40 iglesias. Y eso las que conocemos. Y de todo tipo, pero no todas te llevan al buen camino. Aún es importante saber, cuando nos metemos a una iglesia cristiana, saber. ¿Por qué? Porque a lo mejor está el G12 ahí metido. A lo mejor hacen prácticas. Hay gente, por ejemplo, le repito, el aventar sal, eso disque vino y el aventar el aceite, eso es brujería, no es otra cosa. Eso lo usan en la brujería, el aceite, la sal, el vino y cosas así, lo usan en la brujería mucho. Los hacen caminar por sal y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Entonces es importante conocer la palabra, y el profeta te va a enseñar palabra también. La profecía es algo sobrenatural. Amén. Si siente que se duerme, párese allá atrásito tantito, no se duerma, o pellizquese. Ok. Entonces la profecía es algo sobrenatural. Diga sobrenatural, porque es algo que Dios da. Amén. Yo por ejemplo, con toda confianza le puedo decir a Leti, acercarle y decir, ora por fulana, porque yo sé que lo que ella tiene es de Dios. Pero yo no sabría si cualquier persona que viene y profetiza sea de Dios, porque no la conozco. También dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, por su testimonio. Yo no le puedo creer a alguien que se diga profeta si no tiene un buen testimonio. Anda de mujeriego, anda de borracho, anda fumando, anda drogándose, anda diciendo mal. Imagínate que en su casa dijera una de peladeces y viniera aquí a profetizar. ¿Tú le creerías? Acuérdate que no porque alguien venga y ore y sane la gente sea espiritual esa persona. Lo espiritual se ve en sus frutos, no porque lo diga, yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo conozco la vida. O sea, por el testimonio. Nosotros vamos a conocer verdaderamente un profeta por el testimonio y porque lo que dice se cumple. Por lo cual la iglesia se tiene que mover sobrenaturalmente. Una iglesia que no se mueve sobrenaturalmente, el Espíritu Santo no está ahí. Porque cuando el Espíritu Santo está en un lugar, esta iglesia se va a mover sobrenaturalmente.
Y por eso es que esta iglesia se tiene que mover sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y no solamente aquí. Vas a ir a tu casa y vas a llevar la presencia de Dios. Vas a ir a tu trabajo y vas a llevar la presencia de Dios. Vas a andar en la calle y vas a llevar la presencia de Dios. Y vas a vivir una forma sobrenatural. Así es que dile a tu hermano, ya es el tiempo que vivas sobrenaturalmente. Ya es el tiempo. Si has vivido de una forma natural, es tiempo que vivas de una forma sobrenatural. Es tiempo que veas milagros en tu casa de parte de Dios. Es que veas sanidades, milagros, prodigios en tus finanzas, en tu alacena. De veras, yo doy gracias a Dios, hermanos, porque tengo una esposa de mucha fe. Porque si no tuviera una esposa de mucha fe, a veces ni en los convivios alcanzaría la comida. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos han visto ese milagro en la comida? ¿De verdad? Yo recuerdo hace poquito, mis hermanos no lo saben, que los domingos nos juntamos algunos a comer en casa. El que quiera acompañarnos nos acompaña después del servicio. Pero cuando ellos empezaron a ir a casa, un día mi esposa tenía muy poquito de comer, ¿te acuerdas? Y me le quedó viendo cuando llegaron. Antes llegaban más que ahora. ¿Sí, sí o no? ¿Verdad? Y comemos, dice que el cristiano no toma, no fuma, no anda de mujeriego, no anda en pachanga, no se desvela. Pero ¿cómo comemos, hermanas? ¿Sí o no? Wow, ¿sí o no, Leti? Bueno, Leti no come tanto. Pero comemos, ¿verdad, Veré? No, hombre. Y entonces, cuando no sabíamos que iban a ir, pero mi esposa, vamos a, y ahí vamos, ¿no? Y cuando yo no me le quedaba viendo, y me dice mi esposa, tú tranquilo, my darling, tranquilo, mi amor. Dije, bueno, donde manda capitán. Yo vi que se metió, salió y dije, me dice, no te preocupes, que pues ya debe haber mandado a alguien por el pollo, ¿no? Sacó del escondidito que tenía ahí, yo ni sabía. No, hermano, se empezó a sacar de la ollita, empezó a sacar, y luego por ahí, no, pues otro poquito, hijo, sí, otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Me sirve a mí, y yo ni quería comer, hermano, porque dije, me sirvió, me dice, entonces, otro poquito. Bueno, pues ya que. Cuando se fueron, lo primero que fui a la olla, ya estaba vacía, pero todos alcanzamos a comer. Milagros de Dios. Yo puedo platicarles infinidad de verdad y milagros que he vivido, que hemos vivido en casa, pero milagros tremendos, hermanos, que algunos dirían que estamos locos, pero porque hemos aprendido a vivir de una manera sobrenatural y lo seguimos viviendo. A veces el enemigo viene y te dice, preocúpate. A veces viene el enemigo y te dice, no tienes para comer. A veces el enemigo te dice, estás enfermo, te vas a morir. A veces el enemigo viene y te dice, mira cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, siempre va a estar así. Pero por eso es que tenemos que aprender a vivir de una manera sobrenatural. Jesús dice que fue al desierto y estuvo día y noche ayunando, llorando. Y dice que cuando regresó con el poder del Espíritu Santo. Y entonces empezó a vivir de una manera sobrenatural, tanto que el agua la convirtió en vino,
tanto que hubo panes y peces del que comieron miles de gentes. Y la gente dice, si solamente tenemos esto y esto. Y el Señor les dijo, denles de comer. La palabra de Dios es poder. Cuando habían pescado toda la noche, el momento de la pesca era en la noche, no en el día. Y llega Jesús y le dice, mete la red, métela aquí. Señor, pero ya pescamos toda la noche, Señor, es ilógico. Mira, la hora de pesca es en la noche y es más allá, no aquí. Échala. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Y por eso es bueno creerle al Señor. Y por eso es bueno creerle, porque cuando tú le crees, empiezas a vivir de una manera sobrenatural. Por eso es que tenemos que predicar con unción, con poder de Dios. Tú tienes que hablar creyendo lo que Dios te dice. Tú tienes que hablar con autoridad. Tienes que hablar con poder. Cuando alguien viene y te habla en contra de ti, en contra del evangelio, parte enfrente. No le tengas temor. Cuando el asaltante se te ponga con pistola, con cuchillo, háblale de frente y repréndelo en el nombre de Jesús. Porque hay autoridad en la palabra. Y por eso es importante que cuando un profeta habla la palabra, habla con autoridad. Una vez se me acercó, yo fui al baño, porque también los pastores vamos al baño. Porque, pastor, ¿a poco usted también va al baño? Me dijeron una vez, pues, también soy humano, también como, también tomo agua. Y agarró y se me quedó viendo y me dice, oiga, pastor, ¿cómo usted sabe cuando usted le profetiza a alguien, cómo sabe lo que hay en esa persona? Dije, pues es que es el Señor. Si fuera yo mismo, me equivocaría, siempre. Pero es el Señor quien te da la palabra y tú reconoces cuando es el Señor y cuando eres tú. Amén. Cuando eres tú y tú mismo dices, no, es por acá, no te funcionan las cosas. Pero cuando el Señor te dice, es aquí, y este es el momento que eches la red, y en este momento y en esta hora, cuando tú le haces caso al Señor, el Señor te da peces. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 9, 2, 19, dice la palabra, Efesios 2, 19, dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino son ciudadanos de los santos y miembros de la familia. Verso 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Quién es la principal piedra? La principal piedra no es el apóstol ni el profeta. La principal piedra es Jesucristo. O sea, si viene alguien y te profetiza, él no es Dios ni es Jesucristo. Dios usa a esa persona para bendecirte, para confirmarte, para enseñarte, para alentarte. Dice la palabra que la profecía es para exhortar, para edificar y para enseñar, para exhortarte si andas mal, para animarte si te sientes mal, para enseñarte si es que no conoces. Para eso la profecía, nunca para destruir. Y entonces tenemos que caminar bajo el fundamento de Jesús primeramente, y en segunda, porque el profeta te va a enseñar lo que es la profecía. Va a enseñar a la iglesia. Yo estoy seguro que a lo mejor algunos de aquí no conocen exactamente qué es la profecía. Y escuchan a alguien que dice, el Señor dice, o el Señor mira, te está diciendo, y nos quedamos de what. ¿Qué dijo? O yo estoy seguro que algunos
no saben que tenemos, cuando alguien profetiza, por ejemplo, a veces el que está en el piano o en la guitarra o cantando o predicando o empieza a profetizar. Yo me he dado cuenta que a veces el que está aquí ministrando está profetizando y todos estamos en nuestra onda y no escuchamos. Cuando alguien profetiza tenemos que escuchar, porque yo te voy a decir algo: la profecía trae ánimo, la profecía trae vida, la profecía levanta muertos. ¿Cuántos han visto que la profecía levanta muertos? Bueno, me levantó a mí, levantó a mi esposa cuando estuvo muerta, mi hijo Asaf cuando estaba en el vientre de mi esposa, 3 días muerto. Y por eso es que te hablo así, porque yo personalmente, y no porque sea el yo-yo, te estoy hablando de lo que yo he vivido. Yo puedo testificarte de muchas sanidades que he visto cuando hemos orado, cuando hemos visto que alguien ha orado. Pero yo te hablo de mi experiencia personal. Y te puedo decir que el Señor vive. Tengo un sobrino de, no sé cuántos años tiene Daniel. ¿Cuántos años tiene Daniel, David? 30 y tantos años, ¿no? O 30 años por ahí. Ese niño igual se cayó desde arriba. Ustedes saben dónde estamos. Se cayó de cabeza, se murió ese niño. Tenía como 2 años, ¿no? 4 años, no sé, 4 años. Y quedó muerto. Y nosotros íbamos abriendo la puerta cuando oímos el trancazo y llegaron sus papás llorando y chillando y llamando a la ambulancia, no saben qué hacer. Y lo que nosotros hicimos, llegábamos creo de trabajar, no recuerdo dónde habíamos llegado, y lo que hicimos, nos hincamos, mi esposa le puso su mano aquí en su cabeza, igual yo, y empezamos a orar. Reprendimos que toda muerte se fuera en el nombre de Jesús. Y empezamos a declarar, profetizar vida sobre ese pequeño. Y después no sé qué tiempo que estuvo ahí, porque mentiría del tiempo, pero fue mucho tiempo, hermanos. El pequeño empezó a respirar. Hasta la fecha ya, algunos lo conocen a Daniel. El Señor es real. Tenemos que aprender, porque cuando profetizamos, hablamos vida. Hablamos lo que el Señor quiere, no lo que tú quieras. No andamos levantando muertos. O sea, si se muere tu pariente, no me llames para ir a orar por mí si Dios no me ha dicho. Por él, si Dios no me ha dicho, porque no voy a orar. Porque solamente lo hemos hecho cuando Dios lo dice. Y te puedo hablar, por ejemplo, de mi cuñado el que un día vino a predicar, cuando estábamos allá, no se acuerdan, amigo Toncito Chaparrito, él también estuvo muerto. Y el Señor le resucitó, dice que él fue al infierno. Cuenta su testimonio para los que lo oyeron. Y él resucitó. O sea, hay testimonios, y de eso les podría hablar, de cáncer, de diabetes, del corazón, de tumores. Podía hablar de pie con gangrena. Podía hablarles de infinidad, sordomudos de nacimiento, gente que se ha arrastrado, que nació así, y después cuando se ha orado por ellos se levanta y puede hablar normal, puedes platicar con él normal. O sea, tantos milagros. Por eso yo creo en los milagros que Jesús hizo. Por eso yo creo en los profetas cuando oraban por aquella niña muerta que le hablaron y se levantó. Por eso yo creo que cuando echaban aquella hacha, flotaba sobre el agua. Por eso yo creo tantos milagros que dice la palabra del Señor. Yo no dudo ni tantito lo que dice la palabra del Señor, porque lo estoy viviendo. Dile a tu hermano que está junto a ti, es tiempo que vivas de lo sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo decía, no somos de este mundo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. ¿Qué quiere decir? No que somos marcianos, no. Que el Señor tiene un lugar destinado para nosotros, pero que también nosotros tenemos que vivir de una manera sobrenatural.
Yo puedo ver el ejemplo, por ejemplo, de mi esposa, cuando oró por ese alimento, esa olla. Hubo un profeta que se llamó Elías. Y ese hombre, había una mujer, él tenía hambre y había una mujer que le dijo: necesito que me des de comer. Y la mujer le dijo: solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. ¿Se acuerdan ese pasaje de la viuda de qué? De Sarepta. Y el profeta le dijo, en otras palabras, lo voy a parafrasear un poquito: tú no te preocupes, tú dame de comer. Y ella empezó a preparar la masa, empezó a preparar. Y solamente dije: es que yo solamente tengo para darle de comer a mi hijo. Y dijo: tú no te preocupes. Y mientras ella seguía preparando, la masa fluía y el aceite. La masa fluía y el aceite. Y alcanzó y sobró. Aquella mujer que debía dinero, y el profeta fue y le dijo, es que le dijo a aquella mujer: yo tengo una deuda. Y le dijo el profeta: ve y junta las tinajas, todas las tinajas que puedas, tráelas. Y entonces trajo las tinajas, y el profeta oró y se llenaron las tinajas, y el milagro cesó hasta la última tinaja que trajo. Si hubiera seguido trayendo tinajas, se hubiera llenado más las tinajas. Y entonces le dijo: ahora ve y vende ese aceite y con eso paga tu deuda. O sea, el profeta, la profecía trae prosperidad. Cuando nosotros le creemos a la profecía, Dios trae prosperidad y trae bendición, suple nuestras necesidades, y no solamente suple nuestras necesidades, sino nos da más. Y hasta donde llega nuestra mente, hasta donde llega lo que tú crees, hasta ahí va a llegar el milagro. ¿Sí escuchaste? Hasta donde llega tu credibilidad, tu fe, hasta ahí va a suplir Dios tu milagro. Di: Dios va a suplir el milagro hasta donde yo crea. La profecía en Hechos 13, 1 al 3, dice que necesitaban poner ministerios, necesitaban enviar. ¿A quién enviaban a predicar? Y entonces ellos oraron, y el Espíritu Santo les puso quienes, a través de la profecía, quienes tenían que ser enviados. Y la profecía, una de las cosas que hay, nos guía para tener ministerios en la iglesia, para poner ministerios. Otro es del 2 de Reyes 20, del 1 al 6. No lo voy a leer, lo voy a narrar por el tiempo. Había un profeta, Isaías. Isaías fue ante Ezequías, y Ezequías se enfermó, y dice que fue Ezequías y le dijo: prepárate porque vas a morir. Y Ezequías no se puso a criticarle ni a reclamarle a Dios. Isaías dice que inclinó su cabeza y empezó a orar. Se humilló ante Dios. Y entonces aquel profeta, Isaías, cuando iba caminando, Dios lo regresó y le dijo: dile que por cuanto se ha humillado, le voy a dar 15 años más de vida. Y regresó y le dijo a Ezequías: por cuanto te has humillado, dice el Señor, te va a dar 15 años más de vida. El profeta no solamente da vida, también el profeta profetiza muerte. Tremendo, ¿verdad? Y podemos ver, estaba viendo la película ayer de Samuel y David, de Saúl y David, cómo Samuel va ante Saúl y le profetiza y le dice: alguien que ni siquiera es de tu familia,
Dice, tú has decaído en el reino. Primero porque Dios no te puso. Quien te puso fue el pueblo. Y el pueblo tanto era el deseo de tener un rey, que les dijo, ahí está Saúl. Pero dices, pronto tu caída ya vino. Y ahora va a poner a alguien joven que ni siquiera es de tu familia. No es de tus hijos. Y aquel se burló, no le creyó, pero de repente dice que le tenía miedo a Samuel, porque Samuel era un profeta. Yo estaba viendo cómo tan fácil, hermanos, de veras, cuando es un profeta tan fácil viene la palabra del Señor. Amén. Y entonces el profeta también profetiza, puede profetizar a alguien su fracaso para que se arrepienta. Puede profetizarle a alguien muerte, aún para que se prepare. Yo recuerdo, hermanos, que un día me iban a orar por una hermana. Estaba enferma. Y el pastor que vino, un pastor judío, que me llevó, me dijo, pastor, ore para que el Señor le sane. Y yo cuando le puse la mano, hermano, el Señor me dijo, va a morir. Dentro de 3 días va a morir. Y quité la mano y le dije al pastor, Dios me dijo que no va a vivir, va a morir dentro de 3 días. Y se quedó como diciendo, yo te traje para que ores, para que sane, no para que me digas eso. Y le dije, pues es que Dios me dijo. Y entonces él le dijo a su familia, prepárense. No le dijo así exactamente, pero dijo, prepárense por si se muere, ya están preparados. Y al 3er día me habla y me dice, pastor, ¿qué cree? Que hoy en la mañana falleció. Dice, la verdad, le voy a decir con toda honestidad, no le creí lo que me dijo usted. Le dije, es que Dios me dijo, por eso se lo dije. Y usted dependía de decírselo a la familia, no de mí. O sea, la profecía viene de parte de Dios. José, por ejemplo, era un hombre que oraba, buscaba la presencia de Dios y profetizó y reveló a través del sueño que había tenido Faraón. Le dijo cuál era la palabra que Dios le había revelado acerca de las vacas gordas y las vacas flacas. El Faraón soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y no sabía qué era. Y José fue ante él y en manera profética le dijo la revelación del sueño. Y entonces le dijo, prepárate, porque vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y entonces le dijo, prepárate. ¿Y qué es lo que hicieron? En los 7 años de bendición, llenaron graneros. Y cuando llegaron los 7 años de escasez, tenían graneros. De tal manera que llegaban de otros lados, de tal manera que llegó su propia familia. ¿Recuerdan esa historia? Los que la habían vendido, su padre, llegaron de tan lejos y aún de otros lugares. Les dieron de lo que habían guardado. Me acuerdo que en Hechos 21:10, Agabo, un profeta, profetizó, agarró el cinturón de Pablo y le profetizó lo que iba a padecer, y que le dijo, el que sea dueño de ese cinturón no vaya a tal lugar, porque lo van a atar y lo van a golpear. Y fue algo que sucedió. El apóstol Pablo dijo que sea lo que Dios diga, y fue hasta predicar aquel lugar, y fue lo que le profetizó a Agabo. O sea, la profecía sirve para prevenirte. Amén. La profecía te enseña. Dice 1 Corintios 4, 29 al 32, que la profecía te enseña y te trae fortaleza. O sea, el profeta no solamente profetiza y te trae fortaleza, sino también tiene que enseñar la palabra de Dios. Por eso yo decía, él tiene que conocer la palabra, él tiene que conocer acerca de su ministerio.
Amén. Alguien que se diga que tiene un ministerio y no conoce a través de la palabra su ministerio, yo no lo pondría como un ministerio, porque no está preparado. Amén. Entonces, el profeta, hay orden y sujeción del profeta. Una persona que se diga profeta, por ejemplo, y viene y quiere profetizar y no se sujeta, por ejemplo, a las autoridades, a lo mejor puede ser, escucha lo que te voy a decir, a lo mejor puede ser que sea de Dios. Pero si el pastor le dice no es el momento de profetizar, se tiene que callar en ese momento. El profeta tiene que sujetarse. Ahora, un profeta no es aquel que dice, es que es de Dios y lo tengo que decir en este momento, y se pone a profetizar. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Hay momentos, hay tiempos. El pastor le va a decir, ahora es el tiempo de profetizar. Pero si el pastor o quien sea la autoridad le dice, no es el momento, se tiene que callar. Por eso la Biblia dice, cuando profetice, profetiza uno o dos, como dice uno y los demás callen. Luego otro profetiza y callen. Otro profetiza y los demás callen y escuchen. Porque no es un desorden. Tiene que haber un orden. Y hay una sujeción. Hay un momento profético. Amén. El profeta, como le hizo Elías a la mujer de Serepta, que le dio más pan. Pan significa alimento espiritual. El profeta trae alimento espiritual. El alimento trae unción, como la mujer de Serepta que multiplicó el aceite. El aceite significa unción. Entonces, cuando hay un profeta en alguna iglesia, cuando hay profeta, y gracias a Dios porque aquí hay profecía, y hay varios que profetizamos, hay unción de Dios. ¿Cuántos saben que hay unción de Dios aquí? Y esa unción te la tienes que llevar a tu casa. Y esa unción te la tienes que llevar a tu escuela, donde vayas. Y quiero terminar con este pasaje. Porque mira qué tan importante es Ezequiel 37. Quiero terminar con este pasaje. ¿Ya estás ahí? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaba el valle? Lleno de huesos, era un panteón. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dirías tú si yo te dijera? Ahora, porque conoces la escritura, conoces este versículo, pero ¿qué pasará si yo te dijera, fuéramos a un panteón? Claro que no lo vamos a hacer, pero si nosotros fuéramos Ezequiel en ese momento y te dijera, oye, ¿tienen vida estos huesos? ¿Tú qué me dirías? Oiga, pastor, pues que no ve que están bien secos. Mire, creo que este ya tiene como 30, 40, 50 años. Me dijo entonces, y aquí viene lo tremendo, hermanos, ¿qué es lo que hace la profecía? ¿Qué es lo que hace un profeta? Profetiza sobre estos huesos y diles. O sea, el Señor habla a través de ti, pero también te confirma su palabra a través de ti. Diles, yo estoy contigo. Diles, yo voy a confirmar la palabra. Yo la voy a hacer efectiva, solamente di. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y vuelvo a repetir, si nosotros estuviéramos con esos huesos, ay, pastor, cálmese, pues ya no oyen. Están secos, ya no tienen vida. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
¿Qué hace el profeta? ¿Qué más? ¿Hace entrar qué? Vida. Yo hago entrar espíritu. O sea, el profeta trae vida a la iglesia. Y eso es importante saberlo. Que la profecía trae vida. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. O sea, todo va a empezar a funcionar perfectamente. Va a haber un proceso. O sea, cuando el profeta habla y te da una palabra, puede ser que inmediatamente no suceda algo. Hay un proceso. Diga proceso. Así es que tienes que creerle al Señor. Profeticé, pues como me había mandado. O sea, ya el Señor te dijo que lo hagas. Ahora hazlo. Ya el Señor te dijo, no va a pasar nada. ¿Qué tiene que suceder para que suceda? Perdón por las palabras, pero ¿qué tiene que pasar para que suceda? Perdón. Verso 7, ¿qué hizo? Profetizó. O sea, Dios le dijo, ya hazlo, ya mira, pero ahora para que suceda, tienes que decirlo. ¡Wow! Ahí está el secreto. ¿Qué tiene que suceder para que te vaya mejor? ¿Aló? Hablarlo. ¿Qué tiene que suceder para que sanes? ¿Qué tiene que suceder para que suceda un milagro en tu hermano? ¿Qué es lo que hacemos en las noches de milagro los miércoles aquí a las 7 de la noche? Declararlo, decirlo, profetizarlo. No hablar a lo tonto. Decirlo. Ahora, ¿qué sucede cuando tú lo crees? Dile a tu hermano, créetelo. Ya lo creyó. Ahora, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí hubo un temblor, y los huesos se juntaban cada uno con su hueso. O sea, empieza a poner las cosas en orden, en su lugar. Imagínate un hueso, un pie hasta allá. No sé cómo se llaman, por eso no menciono los huesos. Y otro hueso por acá del pie. ¿Te imaginas qué somos? ¿Cómo se empezaron a juntar? ¿Cómo se oían los huesos? ¿Cómo se oían cuando pegaban? Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. O sea, por eso digo que hay un proceso. Y la carne cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, empezó a suceder lo que Dios le había dicho. Simplemente tenía que decirlo. Si él no lo hubiera dicho, no hubiera sucedido nada. Al menos en este pasaje, ¿sí o no? Como Kathryn Kuhlman dice que Dios le dio la unción a otro hombre y no lo quiso, y por eso se lo dio a Kathryn Kuhlman, y por eso Dios la usaba tremendamente. Entonces, si alguien no lo hace, lo tienes que hacer tú. Pero si tú no lo haces, Dios va a usar a otro. Yo no sé si quieras que Dios use a otro o Dios te use a ti. ¿Qué prefieres, Nancy? Que Dios te use a ti, ¿verdad? Y dijo, profetiza. O sea, puede ser que en alguna iglesia Dios haya hecho milagros ya, pero no hay espíritu, no hay vida. Y puede haber muchas iglesias donde no hay vida, donde hay muerte y se respira muerte, donde no se mueve el espíritu de Dios. Hay iglesias donde todo lo hacen mecánicamente, todo lo hacen humanamente. Eligen a las personas de dedazo humanamente. No dejan que la presencia de Dios se mueva en la iglesia porque no lo creen. Y dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu.
Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu. ¿Qué tuvo que hacer? Llamarlo. ¿Qué tiene que hacer cuando estés enfermo? ¿A qué? ¿A qué más? Que traiga vida. La sanidad, que Dios traiga sanidad. Llamar, que Dios traiga sanidad. Así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies. Y... ¿dónde voy? Ya se me perdí por ver la hora. 10. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. ¿Qué sucede ahora en tu vida? ¿Cuántos tienen un milagro que contar? ¿Y por qué no lo cuentas? ¿Por qué no le has hablado a gente y le has traído y le has dicho, Dios me sanó, Dios me restauró? Yo era un alcohólico, yo era un drogadicto, yo era esto, yo era lo otro, yo era un grosero, Dios me restauró. Te invito donde Dios puede traerte vida, donde Dios puede restaurar tu hogar, a tu familia. Mira, yo puedo decirte, yo era un delincuente, yo era un drogadicto, y mi esposa oró por mí. Yo conocí el evangelio desde chico, pero me alejé del evangelio y me volví peor que muchos. Pero mi esposa, en la primera iglesia que pastoreamos, junto con los hermanos que estaban orando por mí, y alguien ahí le dijo, pero aguántate, porque Dios va a tratar a tu esposo tremendo, ¿sí o no? Pero te aguantas, ¿no? Así, pero te aguantas. Y cuando Dios empezó a tratar conmigo, primero me metió a la cárcel. Después me dieron una santa tranquiza, hermanos. Me llevaron allá por donde están las vías. Pero yo vi la mano de Dios, porque cuando me bajaron de la camioneta, del carro, era un carro, perdón, pusieron la pistola aquí. Me arrastraron como 2 calles, que tardé como yo con 2 meses en poderme peinar. No me podía ni peinar de cómo me jalaron. Me patearon la cabeza, las piernas donde caía. Eran como 5 o 6 individuos, ¿no? Y así grandotes, hermanos. Me golpearon, pusieron la pistola y le dispararon. Y como 3 veces no salió la bala. Inclusive salió huyendo. Salieron huyendo los que y se subieron a su carro y se fueron. Salió un montón de gente de ahí. Son puras fábricas, está solo ahí. Y sin mentirles salieron como 100 gentes. Por eso me dejaron, salieron huyendo. Yo no sé qué pasó. Pero mi esposa, a través de esas oraciones, yo vine a un encuentro con Cristo verdadero. Así es que esa persona que le dijo, vamos a orar, pero tu esposo va a venir a ti, va a venir al Señor, pero aguántate. Era una profeta, me acuerdo, Blanca. Así se llamaba, no era Blanca, Bueno, también era Blanquita. Era güerita así como Leti. Se llamaba Blanca. Era una profeta, me acuerdo. Y Dios obra poderosamente. Y aquí entonces, ¿qué sucedió? Dice, voy en el verso ¿qué? 11. Nuestros huesos se secaron, dice verso 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pues pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuanto abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Yo no sé, aquí termino,
Pero algo que sí sé, bueno, hay muchas cosas que no sé, pero lo que sí sé es que Dios te ha traído aquí con un propósito. A todos Dios nos ha traído aquí con un propósito. Algunos venían enfermos. Yo venía siendo un drogadicto de la calle, de haber estado en la cárcel, de ser el peor, de haber robado, asaltado. Otros, a lo mejor siendo unos alcohólicos. Otros llegaron aquí enfermos, desahuciados. Otros llegaron con un problema del esposo. Yo no sé, ahora sí, por qué has venido aquí. Pero yo quiero decirte que el profeta de profetas, que es Jesucristo, está aquí. Y yo quisiera porque te pusieras de pie. Yo quisiera que tú, si has venido aquí con una necesidad, o a lo mejor entraste porque era un día de reunión, pero tú has venido con alguna necesidad, te voy a invitar que vengas aquí adelante. Déjanos orar por ti. No sé cuál sea tu necesidad, pero cualquiera que sea, ven aquí adelante. El Señor te hace un llamado. Voy a pedir a la pastora Yeleti. Voy a pedirle a Eli y a Ibra que nos ayuden a orar. Sí, Señor, tú nos has tomado en tus brazos, Señor. Tal vez tú seas como esos huesos que están secos, que hace mucho tiempo que no sienten la presencia de Dios. O a lo mejor nunca has vivido la presencia de Dios. Y tal vez estés muerto en vida, o tal vez digas, no sé para qué nací o para qué vivo. O tal vez estés viviendo una vida deprimente, o tal vez no vivas una vida deprimente, pero simplemente vives una vida sin Jesús. O tal vez nunca te hayas acercado a la iglesia, o tal vez sí, pero nunca hayas experimentado la presencia de Dios. Hoy Dios te ha traído aquí con un propósito, de que le conozcas. Yo quisiera preguntarles a ustedes, sobre todo a ustedes tres, ¿es la primera vez que entran a una iglesia cristiana? No, ustedes son cristianos. Tú no, hija, tú tampoco. Yo quiero decirles que en Dios no hay coincidencias, Dios no hay suertes, pero tampoco Dios hace excepción de personas. Y el haber pasado por aquí y haber entrado, Dios tiene un propósito para ustedes, como algún día Dios lo hizo con nosotros. Y yo no sé cuáles sean sus conflictos, pero yo sí veo mucha necesidad en sus vidas, mucha necesidad de acercarse a Dios. Muchas veces quiero decirte, sobre todo a ti en especial, que Dios ha estado haciendo un llamado desde hace mucho tiempo atrás y tú no has querido. Pero Dios me dice que te diga que Él es el tiempo, y que si tú hoy haces caso, Dios va a restaurar tu vida y tu hogar. Porque tú le has dicho, Señor, restaura mi hogar, ¿verdad que sí? Y tú le has dicho, Señor, tú no me has escuchado porque las cosas siguen mal. Pero Dios me dice que te diga que Él siempre ha estado contigo, pero que te ha permitido que llegues a este momento para que veas que Él te ama. ¿Ella es tu pequeña? Aún hay cosas que ellas carecen, y tú lo sabes que es. Pero dice Dios, yo soy el Padre de padres. Y así como tú lloras, el Señor muchas veces llora por nosotros.
Y es más, Él está alegre porque están aquí. Aún tu hija te has sentido sola también. Y ahí donde te has arrinconado y te has encerrado, muchas veces donde has clamado y has llorado porque te has sentido sola, hay una enfermedad que se llama tristeza y soledad que has tenido tú desde pequeñita. Y eso que pasó hace muchos años, eso que pasó cuando tú estabas pequeñita, que has traído siempre aquí en tu mente, Dios hoy te va a hacer libre de eso. Yo no sé qué es, Dios sí sabe qué es. Dios te va a hacer libre. ¿Tú lo crees, hija? Sí. También el Señor me dice, hermana, que es el tiempo que a partir de hoy se acerque a Dios, porque usted ha perdido muchas cosas que Dios en tiempo atrás le dio, ¿verdad? Cosas que ha dejado de hacer y que por esas situaciones han venido problemas aún en sus familias, ¿verdad que sí? Pero Dios me dice que le diga que hoy es el tiempo para hacer un nuevo voto a Dios. ¿Usted lo quisiera hacer? ¿Ustedes quisieran recibir a Cristo en su corazón? ¿Tú, mi amor? ¿Sí? Voy a invitar a que se tomen de la mano. Y ustedes 4 repitan conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta tarde. Yo te doy gracias porque tú me amas. Yo en esta hora te pido perdón por mis fallas, por mis pecados. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Yo renuevo hoy mis votos ante ti. Y te pido que tu sangre preciosa venga a mí hoy. En el nombre de Jesús. Voy a pedirle a Leti y a mi esposa, los muchachos, oren por ellos. Los del grupo de liberación, que oren por mis hermanos. Y si tienen una palabra profética, dénsela a ellos sin temor, sin miedo. Oh, Shakarabaketere, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí quédense aquí. Ponte de frente, Leti, de ellos y ora por ellos. En el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, tu sanidad. Hoy nos has hablado de esos huesos secos. Y hoy profetizamos sobre esos huesos secos, que recobren vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordeno que estos huesos secos recobren vida. Y en el nombre de Jesús yo llamo al Espíritu Santo de los 4 vientos, que venga a cada uno de los que están aquí adelante, en el nombre de Jesús. Oh, Shakarabaketere, en el nombre de Jesús. Todo temor, todo miedo que el diablo ha querido sembrar en tu vida, hoy se va en el nombre de Jesús. Fuera. Todo temor se va ahora en el nombre de Jesús. Oh, Shakarabakerebo. Ahora el Señor